Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. El banco me llamó y dijo una frase que me atravesó el pecho como un disparo: su esposo está aquí, acompañado de otra mujer que dice ser usted. Me quedé paralizada frente al monitor, sintiendo como el mundo que conocía se resquebrajaba con violencia. Me llamo Lucía Herrera Martínez, tengo 38 años, y en ese instante entendí que mi vida acababa de quebrarse, sin previo aviso, sin explicación, sin ruido. La voz al otro lado de la línea no parecía nerviosa, pero sus palabras tenían el filo de una sentencia. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía Daniel en el banco si estaba fuera de la ciudad? Sentí una oleada de confusión tan intensa que tuve que apoyarme en el escritorio para no caer. Soy contadora, vivo en la Ciudad de México y llevaba 15 años casada creyendo que tenía un matrimonio normal. No había señales evidentes, ni secretos aparentes, ni momentos que me hicieran sospechar de una doble vida. Creía que el amor maduro se construía con rutinas, con confianza ciega, con silencios cómodos. Jamás imaginé que mi nombre, mi identidad, estaba siendo usado como disfraz en una farsa perfectamente ejecutada. Nunca imaginé que alguien pudiera estudiar cada uno de mis gestos para volverse yo. En ese instante supe que mi realidad no era solo frágil, era completamente falsa. La voz del banco sonaba controlada, profesional, como si intentara no alarmarme más de la cuenta, pero había algo urgente detrás, un tono que solo alguien desesperado intenta ocultar. No era una llamada de verificación cualquiera, no me pedían confirmar datos ni autorizar movimientos menores. Era una alerta disfrazada de protocolo, una forma educada de decirme que algo muy grave estaba pasando en tiempo real. Escuché cómo mi interlocutor respiraba hondo antes de hablar, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. En el fondo, su calma solo me confirmó que el peligro era real. Y que cada segundo que pasara, contaba. Me dijeron que mi esposo estaba realizando un trámite delicado, de esos que requieren autorización presencial, acompañado de una mujer idéntica a mí en apariencia, voz y documentos. El detalle no estaba en el acto en sí, sino en la perfección con la que esa mujer decía ser yo. No era una ladrona improvisada ni alguien nerviosa intentando engañar al sistema. Era una copia meticulosamente trabajada, segura de su rol, cómoda en mi piel. Sentí un frío recorrerme la espalda, un miedo distinto, más cerebral, como si alguien hubiera entrado a mi vida y la entendiera mejor que yo misma. Era una invasión invisible y absoluta. Respondí con toda la seguridad que pude reunir que eso era imposible, porque Daniel, mi esposo, estaba de viaje de negocios en Monterrey. Yo misma lo había llevado al aeropuerto 2 días antes, había visto cómo cruzaba seguridad, cómo se despedía sin apuro. Recordé su beso en la mejilla, su maleta negra, el boleto de avión que me mostró como prueba. No había motivo para dudar de su viaje, de su agenda ni de sus intenciones. Pero ahora, cada uno de esos recuerdos comenzaba a parecer parte de una puesta en escena. Y la posibilidad de que todo hubiera sido fingido me golpeó como una traición adelantada. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Luego, el empleado del banco dijo con firmeza: «Señora, por favor, venga inmediatamente». Esa frase no era una sugerencia ni una cortesía. Era una orden disfrazada de urgencia, una señal clara de que el tiempo se estaba agotando. No me dieron detalles, no me explicaron más, solo repitieron la dirección y confirmaron mi nombre una vez más. Sentí que todo lo que conocía se movía debajo de mis pies. Era como si alguien hubiera abierto una puerta sin avisar, y del otro lado solo hubiera una versión distorsionada de mi vida. Colgué sin poder pensar con claridad. Mis manos temblaban mientras tomaba las llaves y el bolso, tratando de mantener un mínimo control sobre mi cuerpo. Cada movimiento me parecía torpe, como si no supiera cómo actuar en mi propia casa. Intentaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica, que era un malentendido o un error tecnológico. Pero algo en mí sabía que no lo era, que esta situación tenía raíces más profundas. Subí al coche sin recordar cómo, con la respiración entrecortada y el corazón fuera de ritmo. Y así empezó el trayecto más largo y angustiante de mi vida.
durante el camino al banco, mi mente buscó excusas desesperadas, un error administrativo, una coincidencia absurda, alguien usando mi nombre sin intención directa de dañarme. Pero cuanto más pensaba, más me alejaba de la lógica. Nada encajaba del todo, ningún escenario era coherente con lo que estaba ocurriendo. ¿Quién tendría acceso a mis datos, a mi forma de hablar, a mi rostro? ¿Cómo es que mi esposo estaba allí, en la ciudad, cuando debería estar en otro estado? Las preguntas se apilaban en mi cabeza como ladrillos imposibles de sostener. Y por primera vez, sentí verdadero miedo. Al llegar al banco, lo vi de espaldas. Daniel, tranquilo, con su postura confiada de siempre, como si no estuviera haciendo nada fuera de lugar. Su voz sonaba clara, segura, mientras explicaba algo al empleado. Esa imagen serena fue más aterradora que cualquier grito, que cualquier confrontación directa. No tenía la cara de un hombre atrapado, sino la de alguien que cree tener todo bajo control. Quise gritar su nombre, correr hacia él, pero algo me detuvo. Había una energía oscura en esa escena, una sensación de que yo era la intrusa. Y eso me desgarró por dentro. A su lado, sentada con postura firme, estaba una mujer que al levantar el rostro me dejó sin aire. Era yo, o al menos una versión cuidadosamente construida de mí misma. No era un disfraz exagerado ni una copia torpe. Era una reproducción detallada, elegante, precisa. Su expresión no era forzada, no fingía incomodidad ni temor. Me miró como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si fuera ella quien tuviera derecho a estar ahí. Y en ese cruce de miradas, entendí que había entrado a un terreno sin reglas. Tenía mi corte de cabello, mi maquillaje discreto, incluso mis gestos al acomodarse el bolso eran exactos. Su ropa reflejaba mi estilo sin errores, como si hubiera estudiado cada una de mis elecciones con dedicación. No parecía una impostora nerviosa, sino alguien segura de su papel, cómoda con mi identidad. Se movía con naturalidad, con esa calma que uno solo tiene cuando cree tener la situación ganada. Por un segundo dudé de mí misma, como si al verla, yo fuera la copia. Y esa sensación fue lo más perturbador de todo. No reaccioné de inmediato. Algo dentro de mí, más fuerte que el miedo, me pidió silencio. Era una sensación clara de que un movimiento en falso podía arruinar cualquier oportunidad de entender lo que estaba ocurriendo. Observé cada gesto, cada palabra, como si fuera una espectadora de mi propia vida, consciente de que en esa escena no podía dejarme llevar por la rabia. La impostora se desenvolvía con soltura, y Daniel no mostraba señales de tensión. Yo debía mantenerme en pie. Porque si me quebraba, ellos ganaban. Escuché cómo decía mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi número de identificación, mi firma electrónica. No dudaba ni un segundo, sus respuestas eran precisas, como si hubiera ensayado cada una durante meses. Cada dato correcto era un golpe directo a mi realidad, una confirmación de que esto no era un error ni una broma cruel. Era un acto premeditado, sostenido con una preparación quirúrgica. Quise interrumpir, gritar que ella mentía, pero me contuve. Necesitaba pruebas, no emociones. El trámite no era menor. Estaban solicitando modificar accesos, autorizar movimientos financieros, validar poderes legales que le otorgaban control total sobre mis cuentas y decisiones. No era una simple suplantación, era un reemplazo legal de mi persona, ejecutado con el respaldo de documentos casi perfectos. Esa mujer no solo decía ser yo, estaba preparada para tomar mi lugar por completo. Si no hubiera llegado a tiempo, mi existencia habría sido borrada del sistema. Y entonces, supe que la amenaza no era simbólica. Era total. En ese momento entendí que no era una traición puntual, no era una infidelidad impulsiva ni una aventura ocasional. Era un plan estructurado, trabajado con precisión durante años, con paciencia y estrategia. Mi confianza había sido su mejor herramienta, mi rutina su fuente de estudio. Daniel me había observado en silencio, archivando cada detalle de mi vida para reconstruirla sin mí. La frialdad de esa revelación fue más devastadora que cualquier engaño físico.
Porque no se trataba de amor, se trataba de poder. Me acerqué al mostrador y dije mi nombre en voz alta. El empleado, que hasta entonces sonreía con amabilidad, levantó la vista y se quedó completamente inmóvil. Era como si acabara de ver un espejo romperse frente a sus ojos, como si no pudiera comprender cómo dos versiones de la misma persona estaban en el mismo lugar. La tensión en la sala se volvió insoportable, el silencio se espesó como niebla. Yo mantuve la mirada firme, obligándome a no temblar. Sabía que ese momento cambiaría todo. Daniel se tensó apenas un segundo, pero lo suficiente para que yo lo notara. Fue un reflejo mínimo, casi imperceptible, pero revelador. La mujer, en cambio, mantuvo la calma con una precisión inquietante, como si hubiera ensayado incluso esa posibilidad. No giró el rostro, no mostró sorpresa. Solo bajó ligeramente la mirada, como si ya supiera que no podría sostener la mentira por mucho más tiempo. Y en ese microgesto, comprendí que yo había recuperado el control. Solicité una verificación completa de identidad y pedí que todo quedara registrado en el sistema. No estaba ahí para hacer un escándalo, sino para detener un crimen. Mi voz sonaba firme, aunque por dentro la angustia me desgarraba. Sabía que no bastaba con decir quién era, tenía que demostrarlo. No confiaba en que bastara mi presencia, necesitaba pruebas irrefutables. Quería que cada palabra quedara grabada, cada movimiento respaldado. Esa era la única forma de recuperar lo que me estaban robando. Presenté mi identificación original, las claves de seguridad privadas, los datos bancarios que solo yo conocía. Hablé de transacciones pasadas, contratos antiguos, beneficios exclusivos que jamás podrían falsificar. Cada documento era un golpe directo contra la impostora, una defensa de mi historia. Mientras hablaba, sentía que cada palabra me reconstruía, que mi identidad volvía a tomar forma ante los ojos de los demás. No era solo una batalla legal. Era una batalla por existir. La impostora respondió con fluidez al inicio, pero hubo un momento en que tropezó. Le preguntaron sobre un tratamiento médico que figuraba en mi historial y dio una respuesta incorrecta, sin saber que era un procedimiento que había rechazado por convicciones personales. Fue un detalle mínimo, casi invisible, pero determinante. En esa falla, todo el montaje empezó a agrietarse. Y el banco, finalmente, vio lo que yo ya sabía: ella no era yo. El banco activó el protocolo de posible suplantación de identidad y bloqueó de inmediato cualquier operación en curso. Dos empleados se acercaron discretamente, uno a Daniel y otro a la mujer, separándolos sin explicaciones. La atmósfera cambió por completo, el tono amable se volvió técnico, preciso, implacable. Yo no era una clienta más, era una víctima en medio de una operación criminal. Por primera vez, me sentí protegida por el sistema. Y aún así, sabía que lo peor apenas comenzaba. Daniel intentó intervenir, pero su voz ya no tenía autoridad. Quiso explicar, justificar, calmar la situación como siempre lo hacía, con esa seguridad que antes me convencía y ahora me resultaba vacía. El personal del banco ya no lo miraba con respeto, sino con recelo. Era evidente que había perdido el control del escenario, que no estaba preparado para que yo llegara a tiempo. Las palabras que dijo sonaron forzadas, como si ya no creyera en ellas ni él mismo. Y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Mientras esperábamos, lo observé y entendí algo devastador: el hombre que yo amé me había estado estudiando. No era casual que supiera mis horarios, mis hábitos, mis contraseñas emocionales. Cada conversación del pasado se resignificaba, cada favor que me pedía que firmara sin leer, cada gesto que parecía inocente. No era descuido mío, era manipulación suya. Y esa revelación me desgarró más que su traición, me había convertido en su proyecto. Recordé documentos que firmé sin cuestionar, formularios que me pidió completar, por rapidez, autorizaciones que nunca entendí del todo. En su momento, pensé que era una forma de ayudarnos mutuamente, de ser eficientes como pareja. Pero ahora entendía que esas decisiones fueron parte de su preparación, ladrillos en la construcción de una mentira legal.
Cada firma era una rendición silenciosa. Y yo, sin saberlo, le di las herramientas para destruirme. Pidieron revisar poderes notariales anteriores y aparecieron firmas mías que reconocía, pero que jamás recordé haber comprendido del todo. Eran hojas llenas de tecnicismos que había firmado confiando ciegamente. En ese momento me di cuenta de cuán peligrosas pueden ser la comodidad y la rutina. No se trataba de un solo error, sino de una cadena de decisiones tomadas bajo la ilusión de que el amor es suficiente para protegernos. Pero el amor mal entendido también puede ser una trampa. La mujer fue llevada a otra sala para verificación adicional. Verla alejarse de Daniel cambió todo en su actitud. Ya no era la doble perfecta, sino alguien expuesta, sin red. Su postura se volvió rígida, su mirada evitaba el contacto. Como si sin él a su lado, ya no supiera cómo actuar. Era evidente que había entrenado cada gesto bajo su dirección, que él era su guía, su espejo. Y sin él, la mentira perdía forma, como un disfraz mal puesto. El área legal del banco llegó y comenzó a documentar todo. Ya no era una sospecha, era un caso formal en proceso. Cada papel fue fotografiado, cada declaración registrada, cada movimiento anotado. Me pidieron detalles personales que solo yo podía dar, referencias cruzadas con documentos antiguos. Sentí que estaba reconstruyendo mi existencia frente a una institución que finalmente me veía. No como esposa, no como clienta. Como víctima y como persona. Los documentos de la impostora resultaron ser falsificaciones sofisticadas, lo suficientemente bien hechas para engañar sistemas automatizados, pero no a ojos atentos. Había errores pequeños en fechas, inconsistencias en microdetalles que solo alguien con verdadera conexión a mi historia podía notar. Ella había memorizado, no vivido. Y esa era la diferencia que terminó por derrumbar su fachada. Su cara lo decía todo, ya no estaba interpretando, estaba siendo descubierta. Daniel fue confrontado con la evidencia y guardó silencio. No negó nada, no intentó mentir más. Solo bajó la mirada, como si por fin entendiera que ya no tenía escapatoria. Su silencio fue más brutal que una confesión, porque estaba lleno de culpa, de derrota, de conciencia. La persona que había sido mi compañero durante años, ahora era un extraño mudo ante la verdad. Y ese vacío entre nosotros se volvió irreversible. Sentí rabia, dolor y humillación, pero también una lucidez nueva. Por primera vez, dejé de sentirme víctima y empecé a pensar como estratega. Sabía que tenía que moverme rápido, que no bastaba con indignarse. Había que actuar con precisión, sin espacio para el miedo. Me limpié las lágrimas en silencio y me juré a mí misma que esto no acabaría ahí. Ya no era una mujer traicionada. Era una mujer decidida a recuperar su lugar. Solicité asesoría legal inmediata y levanté un acta por fraude y suplantación de identidad sin titubear. El abogado del banco me acompañó en cada paso, mientras tomaban copias de todos los documentos relevantes. No iba a permitir que todo quedara en una advertencia informal. Necesitaba que quedara registrado en instancias legales, que hubiera consecuencias reales. Si Daniel había planeado borrarme, yo iba a escribir mi nombre con más fuerza que nunca. El banco reconoció oficialmente mi identidad y emitió un documento de restitución total. Lo sostuve en mis manos con una mezcla de alivio y rabia, como si ese papel fuera un pedazo arrancado de mí que ahora me devolvían. Ver mi nombre validado no solo fue una formalidad, fue una reparación simbólica. Era la prueba de que, aunque me habían querido desaparecer, seguía existiendo. Sentí que volvía a respirar después de horas bajo el agua. No había ganado todavía, pero ya no estaba perdida. Todos los accesos de Daniel fueron cancelados en el acto. Su poder se evaporó en segundos, como si nunca hubiera existido. Lo vi tratar de intervenir una vez más, pero su palabra ya no tenía peso. No era el esposo preocupado, era el autor del delito. Lo que antes eran privilegios, ahora eran evidencias. Su plan se desmoronó sin escándalos, sin forcejeos. Solo con hechos que lo desnudaban frente a todos.
La impostora confesó que había sido entrenada durante meses. Lo dijo sin lágrimas, sin defensa, como si finalmente pudiera soltar la carga de fingir. Daniel le había enseñado mis gestos, mis rutinas, mi forma de caminar, hasta mi firma. Cada parte de mí fue estudiada como si fuera un personaje, no una persona. Su preparación fue meticulosa, pero nunca auténtica. Porque uno puede imitar todo, menos el alma. Y eso fue lo que ella nunca tuvo. Escuchar eso no me quebró. Me confirmó que mi intuición nunca estuvo equivocada, solo fue silenciada por la rutina. No estaba loca, no era paranoica. Había señales, había vacíos, había miradas que no coincidían con las palabras. Pero yo elegí confiar, elegí creer que el amor era suficiente. Ahora entendía que, a veces, la confianza no se pierde. Se roba. Y eso fue exactamente lo que él hizo conmigo. La policía fue notificada y se inició un proceso penal. Vinieron oficiales, tomaron declaraciones, recopilaron pruebas. Todo avanzaba con una rapidez que me asustaba, pero también me protegía. Daniel fue citado, su rostro perdió el color al firmar el documento de notificación. La impostora fue escoltada sin resistencia. Ya no había máscaras ni excusas. Solo consecuencias. Salí del banco sola, con las piernas temblando y el corazón golpeando fuerte. Pero con una certeza nueva, más fuerte que el miedo, había llegado a tiempo. Si me hubiera demorado 1 hora, quizás ya no habría tenido forma de recuperar mi vida. Me senté en el coche y respiré hondo, dejando que el silencio me envolviera. No era alivio todavía, era solo el principio de un nuevo peso. Pero estaba viva. Y estaba de vuelta. Esa noche revisé cada documento de mi vida. Carpetas, correos, cuentas, contratos, todo lo que alguna vez dejé en manos de Daniel. Entendí que delegar mi identidad fue mi mayor error. Nadie debería firmar a ciegas por amor, nadie debería confiar tanto como para desaparecer. Cada archivo era una cicatriz, una prueba de cómo había cedido espacio hasta no reconocerme. Lloré, sí, pero no por él. Lloré por mí. Descubrí intentos previos de movimientos bancarios detenidos por detalles mínimos. Eran avisos que nunca vi, señales que pasé por alto. Algunos correos estaban en la papelera, otras alertas fueron marcadas como leídas sin que yo supiera. Daniel había probado antes, tanteado el terreno. No era la primera vez que intentaban borrarme. Solo que ahora, por fin, me di cuenta. El plan no incluía violencia visible porque no la necesitaba. No había golpes ni amenazas, solo firmas y silencios. Querían borrarme con educación, con legalidad aparente, con sonrisas. Y esa fue la revelación más dura. La desaparición moderna no siempre deja marcas en el cuerpo, deja huecos en los registros. Cambié contraseñas, firmas, hábitos y rutinas. Comencé a blindar cada rincón de mi vida con un rigor que jamás pensé tener. Recuperar mi vida no era cuestión de fuerza, sino de precisión. No podía dar un solo paso sin control, sin saber exactamente lo que firmaba, lo que autorizaba, lo que decidía. Me convertí en mi propia defensora. Porque entendí que, esta vez, nadie más iba a protegerme. El banco me ofreció acompañamiento legal y psicológico. Acepté ambos sin vergüenza, porque por primera vez entendía que pedir ayuda no era debilidad, era estrategia. La abogada que me asignaron era firme, directa, y la psicóloga me miró como alguien que sabía que yo había sobrevivido a algo más profundo que una traición. Hablar de lo que viví fue como abrir una compuerta que llevaba años cerrada. No solo por lo que pasó en el banco, sino por todo lo que había callado antes. Y supe que sanar no iba a ser rápido, pero ya había comenzado. Por primera vez hablé del tema con claridad. Nombrar el abuso fue parte de romperlo, darle forma con palabras le quitaba el poder que tuvo en silencio. Dije, me suplantaron, me estudiaron, me manipularon, sin miedo a sonar exagerada. Era la verdad. Conté cómo firmé papeles por amor,
como ignoré señales por costumbre, como vivía anestesiada en una relación que ahora parecía un proyecto de control. Y al decirlo en voz alta, entendí que no había exagerado nada. Daniel intentó contactarme, justificarse, pedirme perdón. Lo hizo por mensaje, por correo, incluso a través de un amigo en común. Me habló de errores, de confusión, de amor distorsionado. Pero yo ya no necesitaba explicaciones. Las palabras ya no podían reconstruir lo que él había destruido con hechos. No necesitaba verlo derrumbado. Solo quería que desapareciera de mi realidad, como él intentó borrarme de la suya. Inicié el proceso de separación con una frialdad que nunca pensé tener. No hubo lágrimas, no hubo súplicas. Solo fechas, firmas, y una determinación que me sorprendió. El amor ya no gobernaba mis decisiones. La dignidad sí. Cada paso era una recuperación de mi autonomía, un corte limpio con una historia que dejó de ser mía desde hace mucho. No miré atrás. No esta vez. Hubo una noche en que dudé si continuar, si enfrentar todo el escándalo o desaparecer. El miedo casi me ganó, la idea de empezar de cero me paralizó. Pensé en mudarme, en cambiar mi nombre, en huir del peso de ser la mujer que casi fue borrada. Pero algo me detuvo, una imagen mía firme frente al mostrador del banco, reclamando mi identidad. Esa mujer merecía justicia, no silencio. Pero al mirarme al espejo entendí que retroceder era permitir que me borraran. Esa duda duró minutos, no decisiones. Mi reflejo no era perfecto, pero era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí respeto por la mujer que me devolvía la mirada. No era la misma que había confiado ciegamente, ni la que temblaba en el coche camino al banco. Era una versión más fuerte. Más despierta. La impostora enfrentó cargos y dejó de mirarme como un reflejo. Ya no me copiaba los gestos, ya no repetía mis respuestas. Sin mi identidad, no era nadie. Y aunque eso me generó una compasión silenciosa, también fue un cierre necesario. Ella eligió prestarse a un juego sucio, aunque no fue la autora del plan. Y como adulta, debía asumir las consecuencias de haberse puesto mi rostro sin derecho. Daniel perdió acceso a cuentas, contactos y credibilidad. Su nombre comenzó a mancharse en el entorno profesional, donde antes era admirado por su eficiencia y carisma. Los rumores circularon, las preguntas empezaron a llegar. Su silencio empezó a costarle caro. No me alegré por su caída, pero tampoco la lamenté. Era el eco inevitable de sus propias decisiones. La verdad, al final, siempre encuentra su forma de hablar. Aprendí que amar no es desaparecer ni confiar es entregar el control. Durante años confundí comodidad con seguridad y rutina con protección. Firmar sin entender, decidir por costumbre y delegar por amor no es cuidado, es renuncia. Hoy cada decisión es consciente, cada firma es leída, y cada paso es mío. Esa claridad no llegó con dolor, llegó con conciencia. Y una vez que se aprende, no se pierde jamás. Mi nombre volvió a ser mío, no solo en documentos o registros, sino en la forma en que me sentía al pronunciarlo. Recuperar mi identidad fue más que una corrección legal, fue una reconstrucción interna. Ya no dudaba ni temblaba cuando otros lo decían. Lucía Herrera Martínez volvió a existir completa, sin sombras, sin copias y sin miedo de ser borrada otra vez. Entendí que la identidad no es un papel, es una historia que nadie puede robar si tú la defiendes. Mi forma de hablar, mi forma de escribir, mis decisiones, mis errores, todo eso era parte de mí. Nadie podía replicarlo completamente porque no lo habían vivido. Pueden copiar una firma, pero no el peso que lleva detrás. La identidad no está solo en lo que haces, sino en por qué lo haces. Y eso, aprendí, es irreemplazable. Decidí contar mi experiencia a personas cercanas. No con vergüenza, sino con claridad. No era una historia de lástima, sino de advertencia. En cada conversación encontraba ojos asombrados,
preguntas incómodas, silencios largos. Pero también encontré apoyo, comprensión y en algunos casos, confesiones. Había otras como yo, que no lo sabían aún. Y hablarlo fue parte de no volver a callarme nunca más. El dolor no desapareció, pero dejó de dominarme. Ya no me definía el miedo, ni el pasado, ni la traición. Era un recuerdo, sí, pero no una cárcel. Algunas noches aún despertaba con ansiedad, con esa imagen de mi esposo al lado de una mujer que decía ser yo. Pero en lugar de destruirme, usaba ese dolor para fortalecerme. Porque ya no vivía desde la herida, sino desde la decisión. Acepté que perdí un matrimonio, pero no perdí mi voz ni mi lugar. Lo entendí no como un final, sino como un corte necesario. Algo debía romperse para que pudiera reconstruirme sin las mentiras que me rodeaban. Daniel ya no era mi esposo, ni mi referente, ni mi sombra. Era alguien que quedó atrás en mi historia. Y yo, por fin, era la protagonista de la mía. Mi historia empezó a circular en mi entorno profesional como advertencia, no como vergüenza. Algunos me miraban con sorpresa, otros con respeto, y unos pocos con incomodidad. Pero no me importaba. Si mi experiencia podía evitar que otra mujer fuera borrada, entonces tenía sentido haberlo vivido. Ya no era una contadora más. Era una mujer que había vuelto desde el vacío. Algunos colegas se sorprendieron, otros confesaron haber vivido señales similares. No estaba sola. Escuché historias de control, de manipulaciones, de pequeñas cesiones que se acumulaban hasta volverse jaulas. Lo que me pasó a mí no era único, solo fue llevado al extremo. Y eso me dio más fuerza. Porque ahora sabía que había una red silenciosa de mujeres despertando a su propia voz. Comprendí que muchas mujeres son borradas sin darse cuenta, poco a poco, con papeles y sonrisas. No siempre hay violencia visible, ni gritos, ni golpes. A veces, el control se disfraza de amor, y la desaparición comienza con un «yo me encargo». Pero cada vez que alguien firma sin entender, o cede por costumbre, algo se apaga. Y si nadie lo nombra, se repite. Por eso hablar era tan necesario. Yo no me salvé gritando, me salvé observando y pensando. No fue una explosión de fuerza, fue una acumulación de pequeños actos de conciencia. Ver, dudar, preguntar, llegar a tiempo. No fui una heroína perfecta. Fui una mujer atenta. Y esa atención fue mi escudo. Porque a veces la salvación no llega con ruido, sino con claridad. Y esa claridad me salvó. Lo más aterrador no fue descubrir la infidelidad, sino entender que yo no era una esposa para Daniel, sino un archivo. Algo que se podía copiar, reemplazar y archivar. Mi valor no estaba en lo que sentía, sino en lo que podía autorizar. Y cuando comprendí eso, el amor dejó de ser una excusa y se volvió una evidencia en su contra. Hoy no vivo con miedo, pero sí con conciencia. Aprendí que la tranquilidad no viene de confiar ciegamente, sino de saber exactamente dónde estás parada. No perdí la capacidad de amar, pero recuperé la capacidad de decidir. Y esa diferencia lo cambió todo. Ya no necesito demostrar quién soy elevando la voz. Mi seguridad está en mis actos. En mis decisiones y en los límites que ahora existen. Nadie puede volver a usar mi nombre como una herramienta, porque dejó de ser accesible. Mi identidad ya no está disponible para nadie más. El banco no solo me devolvió mi identidad, me devolvió el punto exacto donde dejé de ser ingenua. No fue un día, fue un proceso. Pero hubo un momento en esa sala, frente a esa mujer con mi rostro, donde supe que algo en mí había despertado para siempre. Nunca más bajaría la mirada. Nunca más dejaría que otro hablara en mi nombre. Ese fue mi renacimiento. Nadie notó cuando empecé a desaparecer, pero todos vieron cuando regresé. No hubo escándalo ni venganza pública. Solo una mujer que llegó a tiempo y se negó a ser borrada. Soy Lucía Herrera Martínez, y esta historia no es sobre traición.
Es sobre haber ocupado mi lugar antes de que alguien más lo firmara por mí. Reconstruirme no fue un acto rápido ni limpio. Hubo días de rabia, otros de cansancio extremo y muchos de silencio. Pero cada decisión que tomé después fue mía, por primera vez en años. No recuperé solo lo que me quitaron, construí algo que nunca antes había tenido. Una vida donde nadie más firma por mí. Muchos me preguntan si volvería a confiar. Y la verdad es que sí, pero no igual. Confiar no es cerrar los ojos, es mirar con claridad y elegir abrir el corazón sin soltar las riendas. Ya no temo amar. Temo olvidarme de mí. Y esa diferencia cambia todo. Porque ahora sé que el amor sano no borra, suma. Y el verdadero nunca pide silencio a cambio. Mi historia no fue perfecta, pero fue mía. Y si tuviera que volver atrás, me elegiría otra vez. Incluso con los errores, incluso con el dolor. Porque lo que viví me mostró el valor de tener una voz propia. Muchas veces quise ser invisible para evitar el conflicto. Hoy, sé que mi mayor protección es ser vista. Y por eso, no me escondo más. No volví a ver a Daniel. No fue necesario. Él quedó anclado en un capítulo que ya cerré, en un mundo que ya no me representa. No lo odio, pero tampoco lo perdono. Lo solté. Porque algunas personas no se superan, se dejan atrás. Y ese acto, el de no mirar hacia donde ya no hay nada, fue mi mayor libertad. Ahora me levanto cada día con un propósito, que nadie viva lo que viví sin saber que puede salir. Si mi historia puede ser una advertencia, que lo sea. Si puede ser una inspiración, mejor aún. Pero sobre todo, que sea una prueba de que incluso cuando te quieren borrar, tú puedes volver a escribirte. Y hacerlo con más fuerza que nunca.